Siempre creí que el día en que mi hijo se casara, sería el momento de dar un paso atrás, sonreír y quedarme tranquilo, convencido de haber cumplido como padre. Pero una sola frase, dicha con suavidad y cortesía, frente a cientos de personas, me hizo entender algo distinto. Hay hijos que no necesitan golpear ni expulsar a sus padres. Les basta con negarlos, en el momento preciso, en el lugar correcto. Y desde ese instante supe que esta historia ya no trataba de una boda, sino de la dignidad, del silencio, y de aquello que un padre se ve obligado a aprender a soltar. Y todo comenzó esa misma noche. El Salón Villamagna brillaba como un escenario montado de antemano para la victoria. Lámparas de cristal, flores blancas, jazz suave y sonrisas ensayadas con cuidado. Entré despacio, el traje gris ajustado, el sobre del regalo de bodas quieto en el bolsillo interior del saco. Nadie reparó en el momento en que llegué. En un lugar así, solo se ve a quienes están bajo las luces. Diego estaba al frente, alto y seguro, como si todo a su alrededor fuera una extensión natural de sí mismo. Patricia tomaba del brazo a mi hijo, con una sonrisa correcta y una mirada brillante, pero fría. Cuando avanzaron hacia el altar, los aplausos subieron como una ola. Yo me quedé al final de la mesa de honor, la espalda recta, la mano apoyada suavemente en el borde. Le había prometido a Isabel que me mantendría erguido. La ceremonia pasó rápido. Los votos, la música, los abrazos de felicitación. Vi a Diego colocar el anillo y recordé aquellas manos pequeñas que temblaban al poner una pieza de madera sobre un puente. Pensé que ese instante, pasara lo que pasara, conservaría algo de calma. Luego llegó el momento del discurso. Diego tomó el micrófono. Se aclaró la garganta y sonrió. Gracias a todos por venir. Dijo con una voz fluida. Gracias a la familia de Patricia por su apoyo constante. Y gracias a mi padre. Hizo una pausa. Todo el salón esperó. Yo levanté la mirada, sin esquivar nada. Mi padre no cree en el dinero, continuó Diego con tono de broma. Por eso nunca ha entendido lo que es el éxito. Las risas estallaron. No fueron crueles, pero se propagaron. Algunos gestos de complicidad, unos aplausos dispersos. Patricia bajó la cabeza, se cubrió la boca y sonrió suavemente. Luego hizo una señal para que la música continuara. En ese instante lo entendí. No era solo una frase, era una negación pública. No se negaba el dinero, sino todo el sistema de valores con el que había vivido. No me levanté, tampoco me senté. Permanecí ahí, hasta que la música cubrió las risas que aún flotaban. Luego di un paso atrás, uno, y después otro. Nadie me detuvo, nadie preguntó nada. El sobre en mi saco seguía intacto. No lo abrí, no lo entregué. Ahora, en esta cocina silenciosa, mientras el aroma del café se vuelve tibio, comprendo algo demasiado tarde. Hay días importantes que no existen para celebrarse, sino para negar, y mi historia, desde ese momento, comenzó en el silencio. A la mañana siguiente, Madrid despertó despacio, como si la ciudad también necesitara tiempo para respirar después de una noche con demasiadas luces. Abrí la ventana de la cocina y dejé que el aire temprano entrara, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el canto familiar de los gorriones. Esta casa ha escuchado esos sonidos durante décadas. El único que ha cambiado soy yo. Preparé café, una costumbre vieja, pero nunca equivocada. 2 tazas, una para mí, otra para Isabel. Coloqué la segunda en su lugar de siempre, frente a la silla vacía. No porque creyera que volvería, sino porque hay cosas que, si se dejan de hacer, hacen que los recuerdos se borren más rápido. Isabel solía decir, lo que repetimos cada día se convierte en el refugio del corazón. Guardé esa frase como una llave. La luz de la mañana atravesó la ventana y tocó la foto colgada en la pared. Isabel sonreía.
una sonrisa sin esfuerzo. Nunca le gustaron las cosas demasiado brillantes. La luz suave es la que conserva la forma de las personas, bromeaba a menudo. Miré la foto y luego la cocina. Los azulejos viejos. El borde astillado de la mesa donde Diego se golpeó cuando aprendía a caminar. La casa no es grande, pero alcanza para contener una vida entera. No soy pobre. Solo elegí vivir con lo suficiente. Tuve proyectos grandes, invitaciones tentadoras, viajes que podían haberme sacado de esta ciudad. Pero cada vez que estuve frente a una decisión, pensé en Isabel, en Diego, en las cenas familiares bajo la luz amarilla. Me quedé, no por miedo, sino porque creí que hay éxitos que no necesitan colgarse en la pared. Me senté a la mesa y di un sorbo al café. El amargor conocido. Hay quien dice que, al envejecer, uno ya no tolera lo amargo. Yo no. Lo amargo me mantiene despierto. Me recuerda que la vida no siempre es dulce, y que no todo lo dulce es bueno. En el patio, el viejo olivo permanecía quieto, sus hojas temblando suavemente con el viento. A Isabel le encantaba ese árbol. Vive más que nosotros, decía. Así que recordará lo que nosotros olvidemos. Yo lo creo. Cada mañana miro el olivo y me pregunto si recuerda a Diego corriendo a su alrededor, con su cochecito de madera en la mano, gritando que algún día construiría puentes enormes. Me terminé mi taza de café. La otra se fue enfriando poco a poco. No tenía prisa. Hay mañanas en las que no hace falta ir a ningún lado. Ordené con calma, limpié la mesa, acomodé las sillas, todo estaba en su lugar. Solo una cosa ya no lo estaba. Y supe que para entenderlo, debía empezar justo aquí, en los recuerdos, en el hombre que elegí ser. Hay mañanas en las que, sentado a solas frente a un plano viejo, me pregunto si aquel día hubiera elegido irme, si todo habría sido distinto. Esa pregunta nunca me ha abandonado. Lo único que cambiaba era que antes no me atrevía a nombrarla. Recuerdo con claridad el año en que Diego cumplió 8. Acababa de recibir una oferta de trabajo en Barcelona. Un proyecto grande, suficiente para cambiar por completo mi camino profesional. Isabel leyó la carta antes que yo. No dijo nada. Solo la dejó sobre la mesa y preguntó, ¿de verdad quieres irte? Guardé silencio. No porque no quisiera, sino porque sabía que, si me iba, perdería algo que no se puede volver a madibujar en el papel. Diego estaba sentado en el suelo, armando con pedazos de madera algo que parecía un puente. Me llamó con los ojos brillantes. «Papá, mira». Ya logré unir los dos extremos. Me arrodillé a su lado. Acomodé algunas piezas y le expliqué cómo mantener el equilibrio. Me escuchaba con una atención absoluta, como si fuera la lección más importante de su vida. Isabel se apoyaba en el marco de la puerta, sonriendo. En ese instante entendí que hay obras que no aparecen en ningún expediente de licitación. Rechacé la oferta. Nadie se opuso. Nadie me reprochó nada. Me dije a mí mismo que había elegido bien. Los años siguientes pasaron rápido. El trabajo alcanzaba para vivir, sin lujos pero estable. Volvía a casa cada noche, cenaba con la familia, escuchaba a Diego contarme cosas de la escuela. Creí que mi presencia era el regalo más grande que podía darle. Pero el tiempo tiene su propia manera de hacer preguntas. Diego creció y empezó a hablar de éxito, de velocidad, de cosas que no esperan a nadie. Aprendía rápido, avanzaba rápido. Y poco a poco, yo dejé de seguirle el paso. Me di cuenta cuando ya no me pedía opinión, cuando miraba mis planos como si fueran algo perteneciente al pasado. Una vez en una de esas cenas poco frecuentes, Diego bromeó. «Papá siempre se queda. A lo mejor por eso nunca llega lejos». Todos rieron, yo también. Pero dentro de mí, algo punzó suavemente. Me pregunté si quedarme había enseñado a mi hijo que quedarse es lo mismo que perder. Esa noche, después de que Diego se fue a su cuarto,
Isabel se sentó a mi lado y dijo en voz baja: «No puedes criar a un hijo solo con tu presencia. Llegará un día en que necesitará otras cosas». No respondí. Creí que el tiempo compensaría, que mi hijo, tarde o temprano, lo entendería. Ahora, sentado en esta casa, entre paredes que levanté con mis propias manos, me atrevo por fin a enfrentar ese pensamiento. Tal vez me quedé en el momento correcto, pero olvidé enseñarle a Diego a mirar hacia atrás, y eso es lo que más me duele. No lo que dejé pasar, sino aquello que creí haberle dado por completo. El cambio de Diego no llegó como una tormenta. Llegó despacio, en silencio, de manera constante, como el polvo que se posa sobre los muebles viejos, un poco cada día, hasta que cuando uno se da cuenta, el color original ya no está. Las llamadas de mi hijo se fueron haciendo más cortas. Al principio era porque estaba en reuniones, luego porque iba manejando, y después solo quedaron mensajes secos. Luego te llamo, pero ese luego casi nunca llegaba. Yo seguía con la costumbre de contestar al primer timbrazo, como si retrasarme un segundo más significara quedarme todavía más atrás. Una noche preparé la sopa que a Diego le gustaba cuando era niño. Le escribí para preguntarle si volvería a cenar. El mensaje apareció como leído, pero no hubo respuesta. Esperé hasta que la sopa se enfrió. Al final comí solo, sin enojo, sin reproche, solo que la cocina, de pronto, se sentía más grande de lo normal. Diego empezó a hablar de su vida con otro tono, menos historias, más declaraciones. Hablaba de proyectos, de nuevas relaciones, de fiestas a las que yo no estaba invitado. Ni hacía falta que lo estuviera. Cuando le preguntaba algo, sonreía con cortesía, la sonrisa que se le dedica a quien ya no va al mismo ritmo. «Papá, no tienes que preocuparte por esas cosas», decía. Yo asentía, como si fuera una frase tranquilizadora, aunque por dentro sabía bien lo que era. Una puerta que acababa de cerrarse. Patricia empezó a aparecer en esas historias como algo inevitable. Era inteligente, aguda, siempre sabía lo que quería. La primera vez que nos vimos, me estrechó la mano con suavidad. Su mirada recorrió la casa tan rápido que alcancé a notarlo, pero no a esquivarlo. Dijo que la casa era acogedora y enseguida preguntó por el terreno alrededor, por el valor de la zona, por las posibilidades de remodelación. Respondí despacio, eligiendo cada palabra. No porque no supiera, sino porque no estaba acostumbrado a hablar de mi casa como si fuera una mercancía. Una vez Diego rió y dijo: «Papá siempre cree que todo se puede arreglar con el tiempo». Yo también reí, pero esa frase me acompañó toda la noche. Empecé a preguntarme si, a los ojos de mi hijo, yo me había convertido en alguien de otra época, donde todo avanza lento y ya no parece razonable. Las humillaciones pequeñas no hacen sangrar. No derriban a nadie de inmediato, pero se repiten día tras día en detalles que casi nadie nota. Una llamada que se corta a la mitad. Una comida esperando en silencio. Una mirada que pasa y se va. Yo no decía nada. Solo lo guardaba, y en algún lugar muy profundo, empecé a entender que mi silencio ya no era una elección, sino que poco a poco se estaba convirtiendo en la costumbre de ser olvidado. Todo empezó con frases muy pequeñas, tan pequeñas, que si uno no presta atención, podría confundirlas con preocupación. Diego llegó una tarde de sol tenue, acompañado de Patricia. Escuché el coche detenerse frente al portón, el sonido regular de los zapatos sobre el camino de baldosas. Patricia entró primero. Su mirada recorrió la sala con rapidez, como un hábito profesional. Dijo que la casa era acogedora, que la luz era bonita, y luego preguntó por las fotografías colgadas en la pared. Yo estaba a su lado, con las manos detrás de la espalda, asintiendo despacio. «Don Manuel», dijo Patricia,
con una voz suave y redonda. Hemos estado pensando en reorganizar el espacio para que se vea más ordenado. Diego dice que usted está muy apegado a los recuerdos, pero quizá no sea necesario exhibirlos todos. Hizo una pausa breve, apenas lo suficiente para que la frase pasara como una sugerencia inofensiva. Las fotos de la señora Isabel podrían guardarse en la bodega para conservarlas mejor. Miré la fotografía de Isabel en la pared. La sonrisa de siempre, serena. Ella solía decirme que no colgara las fotos demasiado alto, para que la gente pudiera verse a los ojos. Volví la mirada hacia Patricia. No pregunté por qué, no dije no, solo asentí muy levemente. Diego estaba a mi lado, en silencio. Su silencio no era duda. Era una decisión tomada desde antes. «¿Papá?», añadió Diego como para cerrar el tema. «Solo queremos que todo se vea más ordenado. Esta casa tiene demasiado pasado». La frase cayó al suelo como un objeto ligero, pero lo suficientemente clara para que yo la escuchara. Demasiado pasado. Entonces lo entendí. No hablaban del polvo ni del espacio. Hablaban de mí, de cómo vivo, de lo que conservo. El pasado a sus ojos era un estorbo. Esa noche, cuando ya se habían ido, me quedé solo en la sala. La luz amarilla iluminaba los marcos de las fotos, el reloj viejo que a Isabel le gustaba, la silla donde Diego hacía la tarea. Pasé la mano por un marco, retirando una capa fina de polvo. No lo bajé. Tampoco protesté. Solo me quedé ahí más tiempo de lo normal. En la cocina preparé café. 2 tazas como siempre. La de Isabel en su lugar de costumbre. No bebí de inmediato. Pensé en esa frase. Más ordenado. Pensé en una bodega fría, donde se guardan las cosas que ya no se usan. Me pregunté si algún día yo también me convertiría en algo así. Esa noche no dormí. No por enojo ni por miedo, sino porque entendí que este era el primer nivel de algo más profundo. No me humillaron con palabras duras, solo sugirieron con suavidad que mis recuerdos ya era hora de desaparecer. Y yo, con mi silencio de siempre, dejé que esa humillación se posara, muy suave, en el centro mismo de mi casa. Después de aquella tarde, la casa no cambió en absoluto. Los marcos de las fotos seguían en su lugar de siempre. El reloj que a Isabel le gustaba continuaba marcando el tiempo con su ritmo constante. El olivo del patio seguía moviendo sus hojas con el viento. Pero algo en el ambiente era distinto. Más delgado, más frío, como si alguien hubiera abierto una puerta y no se hubiera molestado en cerrarla. Diego no volvió de inmediato. Patricia tampoco. Los días siguientes pasaron entre mensajes breves y llamadas apresuradas. Escuchaba el teléfono sonar. Lo levantaba, y casi siempre solo alcanzaba a oír una frase. «Estoy ocupado, papá. Luego hablamos». Yo decía, «Está bien», muy despacio, como si temiera que mi voz se rompiera. Después dejaba el teléfono sobre la mesa y lo miraba ahí, inmóvil, como un objeto sin vida. Los vecinos empezaron a preguntar, sin mala intención, solo por curiosidad. ¿Es cierto que la boda de Diego va a ser grande? ¿Cuándo se va a mudar usted para estar cerca de su hijo? Yo sonreía y respondía de manera vaga. Hay preguntas que no necesitan respuesta. Basta con que quien escucha entienda que uno ya quedó fuera de cierto círculo. Por las noches empecé a cenar solo con más frecuencia. Seguía cocinando para 2, como un reflejo difícil de abandonar. Algunos días olvidaba ponerle sal, otros dejaba el fuego demasiado bajo. La comida no estaba mala, solo insípida. Comía despacio, masticando con cuidado, como si al apurarme todo pudiera desaparecer más rápido. Comencé a anotar cosas muy pequeñas. No era un diario con fechas, sino frases cortas. Diego colgó a la mitad de la llamada. Patricia preguntó por la bodega. Hoy sopló fuerte el viento. Escribía para recordar, pero también para asegurarme de que no estaba imaginando nada. El silencio, cuando se prolonga, puede hacer que uno dude de sus propias sensaciones.
Hubo noches en que me senté durante mucho tiempo en la sala, sin encender la luz. La luna entraba por la ventana e iluminaba el marco de la foto de Isabel. Volvía a escuchar las palabras de Diego. Esta casa tiene demasiado pasado. Me preguntaba si mi pasado molestaba a alguien, o si simplemente recordaba que hay valores que no se pueden doblar para que encajen en un plan nuevo. No me oponía, tampoco aceptaba, solo guardaba silencio. Pero ya no era el silencio sereno de otros años. Empezaba a desgastarse, como la piedra que el agua va puliendo día tras día. Sentía que estaba aprendiendo una nueva forma de existir. Existir sin ser consultado, sin participar, sin que me necesitaran. Una mañana preparé café y serví solo una taza. Me quedé mirando la otra, vacía, y luego la dejé ahí sin llenarla. Me di cuenta de que acababa de romper una costumbre muy pequeña. Eso me hizo detenerme. Entendí que el silencio, cuando no se nombra, va llevándose poco a poco partes de uno mismo. Y yo, aunque aún no lo decía en voz alta, empezaba a sentir con claridad el precio de no haber hablado. Hay noches en las que la casa queda tan en silencio que se escucha claramente el viento colarse por las rendijas de la puerta. Y entonces vuelvo a recordar la voz de Isabel. No eran frases largas ni consejos ruidosos. Era solo una frase muy corta, muy suave, que se quedó conmigo a lo largo de los años. Fue una noche de hace mucho tiempo, cuando Diego apenas empezaba a trabajar y traía a casa sus primeras historias sobre el dinero, la velocidad y eso de que no se puede ir más lento que los demás. Isabel estaba en la cocina secando un plato, y dijo como al pasar: «Si algún día nuestro hijo te menosprecia, no lo salves con dinero». Me giré para mirarla. Isabel sonrió. Esa sonrisa de quien ha pensado muy bien lo que está a punto de decir. «El dinero puede ayudarlo a levantarse rápido», continuó, «pero no le enseña a mantenerse de pie con dignidad». No respondí. En ese momento pensé que era solo una frase preventiva. Diego era joven, tenía ganas de aprender, aún sabía preguntar. No creí que llegaría el día en que esas palabras necesitarían ser recordadas, pero Isabel era distinta. Tenía la costumbre de mirar un poco más lejos, como si estuviera acostumbrada a prepararse para cosas que nadie quiere que ocurran. Después de aquella tarde en que Patricia habló de guardar las fotos en la bodega, las palabras de Isabel regresaron con una claridad inquietante. Las escuchaba mientras preparaba el café, mientras regaba el olivo, incluso en esos momentos en que tomaba el teléfono y luego lo volvía a dejar. Empecé a entender que mi silencio no era solo cansancio, también era una promesa. Una promesa hecha a alguien que ya no estaba aquí para recordármela. Diego me llamó un mediodía. Su voz iba deprisa, como siempre. «Papá, estamos hablando de algunas cosas para el futuro. Tal vez este fin de semana pase para explicarlo mejor». Dije: «Está bien». No pregunté nada más. En su voz no había duda, sino organización. Yo era parte del plan, no parte de la decisión. Por la tarde abrí el cuaderno viejo que Isabel había dejado. Las páginas estaban amarillentas, la letra redonda y pareja. Había una frase subrayada: «Hay momentos en los que el silencio no es porque no haya nada que decir, sino porque hablar haría las cosas demasiado fáciles». La leí varias veces. Luego cerré el cuaderno y lo puse de nuevo en su lugar, como un pequeño ritual. Esa noche preparé café y serví 2 tazas. Me senté un largo rato antes de beber. Pensé en Diego, en la mirada de Patricia, en esa casa con demasiado pasado. Entendí que si hablaba en ese momento, podría conservar algunas cosas. Pero también supe que hay cosas que, si se sostienen de ese modo, se pierden de otra forma. Elegí cumplir la promesa. No porque fuera débil, sino porque creía que hay lecciones que solo se aprenden cuando ya no existe una red de seguridad debajo. Y si ese día llegaba,
Quería que Diego me viera no como alguien que lo salva con dinero, sino como alguien que sigue de pie, incluso cuando lo empujan hacia afuera. Ese fin de semana, Diego llegó solo. Patricia no lo acompañó, pero su ausencia no hizo que la habitación se sintiera más ligera. Diego dejó su portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrió con cuidado, como si aquella reunión hubiera sido preparada desde hacía tiempo. Yo me senté frente a él, con las manos sobre las rodillas, esperando a que hablara primero. «Papá», empezó Diego con voz calmada, «creo que necesito aclarar algunas cosas. No para discutir, sino para pensar en tu futuro». Sacó un montón de papeles y los colocó ordenadamente sobre la mesa. Los doctores dicen que no es seguro que una persona mayor viva sola. Si llegara a pasar algo, ¿quién se daría cuenta? Solo quiero que todo esté bien organizado. Miré los documentos sin tocarlos. El título estaba impreso en letras grandes. Transferencia de propiedad. No hacía falta leer más. He dibujado suficientes planos en mi vida como para saber cuándo una decisión ya fue tomada de antemano. Diego continuó con un tono parejo, como si leyera una presentación ya ensayada. Si vendemos la casa, podrías mudarte a un departamento más pequeño, cerca de nosotros. Sería más fácil cuidarte. Del resto, yo me encargo. ¿Le preguntaste a alguien antes de venir? Pregunté en voz baja. A mi abogado, respondió de inmediato. Y a algunos amigos. Todos piensan que es lo más razonable. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendí que estaba frente a algo más grande que una simple conversación entre padre e hijo. Era la presión de la sociedad, envuelta en la palabra preocupación. A mi edad ya no preguntan qué quieres, preguntan qué es lo mejor para ti. No tienes que decidir ahora, añadió Diego, bajando un poco la voz, como una concesión. Solo quiero que entiendas que hacemos esto por ti. Tomé la taza de café y di un sorbo pequeño. Ese día el café sabía más amargo de lo normal. Miré alrededor de la habitación. Las fotografías, el reloj, la silla vieja. Recordé la pregunta de los vecinos. ¿Cuándo se va a mudar? Entendí que, para muchos, el hecho de que yo siguiera viviendo aquí era un riesgo que había que resolver. Déjame pensarlo, dije. Diego soltó el aire, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se levantó, recogió sus papeles, pero dejó deliberadamente el contrato sobre la mesa. El próximo fin de semana vuelvo, dijo. Léelo con calma. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio extraño. Me quedé sentado un rato más, mirando esos papeles como un recordatorio mudo. Esto ya no era una cuestión de recuerdos ni de emociones. Era legalidad, firmas, líneas frías capaces de decidir dónde viviría y cómo viviría. Esa noche no escribí nada en el cuaderno. Solo me senté bajo la luz amarilla y pensé algo con absoluta claridad. Desde ese momento, yo ya no era solo un padre olvidado. Me había convertido en un problema que debía resolverse. Y mi silencio, si continuaba, ya no sería resistencia, sino una forma de entregarme a la decisión de otros. Después de aquella conversación, la casa quedó en un silencio distinto a cualquier otro. No era el silencio de una tarde soleada y tranquila, sino uno tan profundo que permitía escuchar hasta la propia respiración. El montón de papeles que Diego había dejado seguía sobre la mesa, perfectamente alineado, sin moverse. No los abrí. Sabía que, en el momento en que lo hiciera, todo tendría que avanzar por un camino del que ya no habría regreso. Elegí trabajar. No porque tuviera proyectos pendientes, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas para que la mente no se dispersara. Saqué los planos viejos. Los ordené. Limpié el polvo de cada tubo de lápices. Había trazos que Isabel había mirado alguna vez y aprobado con un gesto, y otros que yo había corregido una y otra vez hasta desgastar el borde del papel.
Me di cuenta de que había construido muchas cosas para otros, pero lo que más deseaba en ese momento era tan simple que costaba decirlo. Quería que mi hijo me mirara una vez más, sin contratos de por medio, sin planes, sin cálculos. La idea del regalo de bodas surgió de manera natural, como una salida posible. Recordé la caja de madera que Isabel guardaba en el closet, donde estaban los documentos importantes. La abrí con cuidado, como si estuviera realizando algo sagrado. Dentro estaban los papeles de la pequeña empresa que había levantado, la libreta de ahorros de años de trabajo, cifras que no significaban mucho en el mundo de Diego, pero que representaban toda mi vida. Isabel solía decir, cuando el hijo esté lo suficientemente maduro, entrégalo. Yo había esperado mucho tiempo ese momento. Me senté a la mesa, tomé papel y pluma, y escribí unas líneas. No eran advertencias ni justificaciones, eran frases sencillas, como las que usaba cuando Diego era niño. Pensé que, si entregaba todo, tal vez entendería que no me aferraba al pasado por miedo, sino porque creía en la continuidad. Tal vez vería que esta casa no era una carga, sino un punto de apoyo. Por la noche preparé café, 2 tazas. Esta vez me bebí las 2, no porque Isabel no estuviera, sino porque necesitaba mantenerme despierto. Miré hacia el patio. El olivo permanecía inmóvil bajo la luz. Recordé las palabras de Diego. Esta casa tiene demasiado pasado. Me pregunté si, al entregar mi presente, ese pasado sería respetado un poco más. Sabía que estaba depositando mi esperanza en algo frágil, pero nadie puede vivir sin intentarlo una vez más. Me dije a mí mismo, esta será la última vez que extienda la mano primero. No para pedir, sino para dar. Si después de la boda Diego seguía mirándome como algo ya pasado de moda, entendería que hay distancias que no se pueden cerrar con sacrificios. Doblé los documentos, los coloqué dentro de un sobre y lo dejé junto al traje que usaría el día de la boda. Dentro de mí había una sensación a la vez cálida y fría. La última esperanza casi nunca hace ruido. Llega en silencio. Apenas lo suficiente para que uno avance un tramo más, antes de saber realmente hacia dónde se dirige. La noche previa a la boda, Madrid estaba extrañamente en silencio. Abrí la ventana de la sala y dejé que el aire nocturno entrara, trayendo el aroma del azahar desde la calle de enfrente. La ciudad parecía contener la respiración. Yo no. Me senté solo bajo la luz amarilla, frente al traje que había quedado planchado desde la tarde, colgado con cuidado en el respaldo de la silla. Isabel había elegido ese color para mí. El gris no hace que uno destaque, decía, pero lo mantiene en pie. Preparé café. Por costumbre, estiré la mano para tomar 2 tazas. Luego me detuve. La mano quedó suspendida en el aire más tiempo de lo normal. Al final serví solo una. Dejé la otra ahí, seca y vacía, como una señal pequeña que solo yo noté. Hay hábitos que, al abandonarse, no hacen ruido, pero dejan un vacío muy claro. Me senté y di un sorbo. El café estaba amargo y caliente. Me secó la garganta. Miré alrededor de la habitación. La foto de Isabel en la pared. El reloj viejo. El montón de papeles que Diego había dejado aún sobre la mesa. Y el sobre del regalo de bodas que había preparado, colocado al borde, como si estuviera a punto de caer. No toqué nada. Solo miré, para asegurarme de que seguía aquí, en esta casa, con todo aquello que había elegido conservar. Hubo un instante muy breve en el que sentí que no podía levantarme, no por cansancio, sino por una pesadez en el pecho, como si el cuerpo supiera algo que la razón aún no se atrevía a nombrar. Me recargué en la silla y cerré los ojos. En la oscuridad, la voz de Isabel apareció, borrosa pero reconocible. No te apresures. Siempre decía eso cuando estaba a punto de tomar una decisión importante. Pensé en Diego al día siguiente, de pie entre las luces y los aplausos. Pensé en el sobre dentro del saco,
en la esperanza frágil que había guardado con cuidado. Pensé también en la pregunta que nunca había formulado. Si mañana me trataban como un detalle sobrante, ¿qué haría yo? No tenía respuesta. Solo una sensación callada de que el día siguiente me quitaría más de lo que yo esperaba. Me levanté, apagué algunas luces y dejé solo una encendida sobre la mesa. Pasé junto a la foto de Isabel y apoyé la mano en el marco de madera. Mañana nuestro hijo se casa. Dije muy bajo, como si temiera romper la noche. Si pasa algo, recuerda que intenté mantener todo derecho. Antes de irme a dormir, miré el traje una vez más. Lo colgué con cuidado y alicé el último pliegue. Hay noches que no necesitan presagios ruidosos. Basta con la sensación de que, al despertar, uno entrará en otra habitación de la vida, donde no todas las puertas se abren con felicitaciones. El Hotel Villamagna brillaba como un escenario preparado de antemano para la victoria. Las lámparas de cristal reflejaban la luz sobre los trajes caros, los vestidos relucientes, las sonrisas ensayadas con cuidado. Entré despacio, el traje gris ajustado a mi cuerpo, el sobre del regalo de bodas quieto en el bolsillo interior del saco. Nadie reparó en si llegaba temprano o tarde. En un lugar como ese, solo se ve a quienes están bajo las luces. Diego estaba al frente, alto, seguro, como si todo a su alrededor fuera una extensión natural de sí mismo. Patricia lo tomaba del brazo, con una sonrisa medida y una mirada brillante, pero fría. Cuando avanzaron hacia el altar, los aplausos estallaron como una ola. Yo me quedé al final de la mesa de honor, la espalda recta, la mano apoyada suavemente en el borde de la mesa. Le había prometido a Isabel que me mantendría erguido. La ceremonia pasó rápido. Los votos, la música, los abrazos de felicitación. Vi a mi hijo colocar el anillo y recordé aquellas manos pequeñas que temblaban al poner una pieza de madera sobre un puente. Pensé que ese instante, pasara lo que pasara, conservaría algo de calma. Pero entonces llegó el momento del discurso. Diego tomó el micrófono. Se aclaró la garganta y sonrió. Gracias a todos por venir. Dijo con una voz firme y fluida. Gracias a la familia de Patricia por su apoyo constante. Y gracias a mi padre. Hizo una pausa. Lo justo para que todo el salón quedara en espera. Yo levanté la mirada, sin esquivar nada. Mi padre no cree en el dinero. Continuó Diego con un tono burlón. Por eso nunca ha entendido lo que es el éxito. Las risas surgieron, no fueron estruendosas, pero sí suficientes para extenderse. Algunos gestos de complicidad. Unos cuantos aplausos dispersos. Diego sonrió, como si acabara de contar una anécdota divertida en el momento adecuado. Patricia bajó la cabeza, se cubrió la boca con la mano y sonrió suavemente. Luego hizo una señal para que la música continuara. En ese instante entendí que no se trataba solo de una frase. Era una negación pública. No una negación del dinero, sino de todo el sistema de valores con el que había vivido. Frente a personas que no conocía, que solo recordarían esa frase y no mi nombre, toda una vida como padre quedaba reducida a una imagen de atraso lamentable. No me levanté. Tampoco me senté. Permanecí inmóvil hasta que la música cubrió las risas que aún flotaban en el aire. Luego di un paso atrás, uno más. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Caminé entre las mesas, entre el aroma intenso del perfume, entre miradas curiosas que pronto se apartaban. El sobre en mi saco seguía intacto. No dejé nada atrás. Afuera, el viento nocturno era más frío de lo que había imaginado. Me detuve un momento frente al vidrio y miré hacia adentro. Diego reía. Levantaba la copa, rodeado de luces y aplausos. Me di la vuelta. Supe entonces que, desde ese instante, mi silencio ya no era resistencia. Se había convertido en un límite. Y ese límite, aunque nadie lo aplaudiera, acababa de ser trazado con claridad entre el mundo que reía detrás de mí y yo.
Llegué a casa cuando el reloj ya había pasado la medianoche. La calle pequeña estaba en silencio. La luz de los faroles se extendía sobre los adoquines húmedos por el rocío como trazos cansados. Abrí la puerta con mucho cuidado, como si temiera despertar a alguien, y solo entonces recordé que en esta casa ya no quedaba nadie más que yo. Colgué el traje gris en el respaldo de la silla. Seguía impecable. Seguía siendo el color que Isabel había elegido, pero parecía haber perdido la razón de estar ahí. Me senté en la mesa de la cocina sin encender la luz principal, dejando solo una lámpara pequeña sobre el fregadero. El sobre del regalo de bodas estaba en el bolsillo del saco. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo miré durante mucho tiempo. No lo abrí de inmediato. Serví un vaso de agua, lo bebí de un trago y solo entonces rompí el sobre. Los documentos dentro seguían ordenados, limpios, como si nunca hubieran esperado en un salón lujoso. Los tomé, pasé cada hoja entre los dedos y luego los doblé de nuevo, despacio. No hubo un estallido de rabia. Solo una sensación de vacío, como estar de pie en una habitación a la que le han quitado todos los muebles. Llevé el sobre al patio trasero. El viento nocturno soplaba suave. El olivo movía apenas sus hojas. Encendí fuego en la chimenea vieja, esa que llevaba tanto tiempo sin usarse. Las llamas empezaron a tomar el papel, lentas pero firmes. Las palabras que alguna vez creí un puente entre padre e hijo, se encogieron, se ennegrecieron y se volvieron ceniza. Me quedé mirando hasta que ya no quedó nada que mirar. Cuando el fuego se apagó, me senté en la silla de madera del patio. Por primera vez en la noche, no pensé en Diego, pensé en mí. Me hice la pregunta que durante años había evitado. ¿Acaso le enseñé a mi hijo a mantenerse en pie, pero olvidé enseñarle a inclinar la cabeza? Recordé las noches en que llegaba tarde, las promesas pospuestas, las veces que Diego se dormía antes de que yo volviera. Creí que estar presente era suficiente. Tal vez me equivoqué. No culpé por completo a mi hijo. Tampoco perdoné de inmediato. Solo miré de frente mi parte de responsabilidad, como un hombre viejo que por fin se atreve a revisar un plano antiguo y descubre los trazos que faltan. Isabel solía decir, nadie cría a un hijo sin cometer errores. En ese momento lo entendí, tarde, pero con claridad. Volví a entrar a la casa, me lavé las manos y las sequé, como después de un trabajo pesado. Preparé café, una sola taza. Bebí despacio, dejando que el amargor pasara por la garganta. Afuera, la ciudad seguía iluminada. En algún lugar aún había risas, pero dentro de esta casa, algo había terminado. Tomé el cuaderno y escribí una sola línea. Esta noche no perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de que el sacrificio siempre es comprendido. Dejé la pluma. No hubo lágrimas, solo la lucidez fría de alguien que acaba de cruzar un límite, donde a partir de ahora cada decisión ya no se apoyará en una esperanza vaga, sino en una dignidad que no puedo permitirme perder ni una vez más. 3 días después de la boda, recibí una llamada de Ramírez. Su voz era grave y pausada, como si cada palabra tuviera que pasar por una capa de reflexión. Manuel, necesito verlo. Hoy mismo, si es posible. No pregunté el motivo. Hay tonos de voz que hacen saber que la respuesta será más pesada que la pregunta. La oficina de Ramírez estaba igual que siempre, con el olor familiar del papel y la tinta. Colocó frente a mí una carpeta delgada y la abrió justo en la página necesaria. La semana pasada, Diego vino aquí. Dijo, traía un poder y un contrato de transferencia. Todo era legal en apariencia. Se detuvo y señaló un punto específico, excepto la firma. Bajé la mirada. Mi nombre estaba ahí, con un trazo tan familiar que, de no ser mío, casi habría pasado desapercibido. Pero había un detalle mínimo, la inclinación del trazo final,
que solo alguien que han afirmado miles de veces puede reconocer. No soy yo. Dije, sin que la voz me temblara. Ramírez asintió. Lo sé, por eso lo detuve. Algo no me cuadraba. En ese instante, todos los sonidos parecieron retirarse de la habitación. No hubo estallido de enojo. No hubo latidos acelerados. Solo una sensación fría recorriéndome la espalda, como cuando uno se da cuenta de que acaba de ser borrado de un mapa. No me estaban quitando dinero. No estaban vendiendo la casa. Me estaban reduciendo a una firma sustituible. ¿Quiere presentar una denuncia?, preguntó Ramírez con franqueza. La ley está de su lado. Miré por la ventana. El sol caía sobre la banqueta. La gente caminaba con normalidad. Recordé las palabras de Diego en la sala. Lo hacemos por ti, papá. ¿Díseo? Entonces lo entendí. La humillación más profunda no necesita público. Llega cuando dejan de verte como una persona con voluntad y te tratan como un trámite que hay que completar. Aún no, respondí. Todavía no es el momento. Ramírez no discutió. Sacó una copia adicional y la colocó a un lado. Al menos déjeme ayudarlo a proteger lo que queda. Asentí. Firmamos los documentos para bloquear accesos y limitar autorizaciones, paso a paso, despacio y con claridad. Al sentir la pluma sobre el papel, me di cuenta de que por primera vez en días, mi mano estaba firme. De regreso a casa, pasé por el banco. La empleada me reconoció y sonrió. Pedí que congelaran las cuentas y se cancelaran las autorizaciones electrónicas. No fue necesaria una explicación larga. Bastó una frase. Quiero que todo pase por mí. Ella actuó con rapidez. Al terminar de firmar, comprendí que esto no era como quemar el sobre la noche anterior. Esto era un acto sin emoción, pero con soberanía. Ya en casa, coloqué la carpeta sobre el pequeño altar junto a la foto de Isabel. ¿Ves?, murmuré. No me quitaron el dinero. Me quitaron la dignidad. Me senté y respiré hondo. En mi cabeza ya no estaba la pregunta del por qué. Solo quedaba el desde ahora. Esa noche, Diego llamó. Su voz estaba tensa, esforzándose por mantenerse calmada. Papá, ¿qué pasó con las cuentas? No puedo acceder. Guardé silencio unos segundos. No para castigarlo, sino para asegurarme de no hablar desde la emoción. Porque a partir de ahora, respondí, todo lo que lleve el nombre de tu padre tiene que pasar por tu padre. Del otro lado de la línea hubo un vacío. Escuché una respiración agitada y luego nada. No añadí una sola palabra más. Lo entendí con claridad. El tercer nivel de humillación había quedado expuesto. Ya no eran palabras ni miradas. Era la verdad de haber sido despojado de mi condición de persona dentro de mi propia historia. Y desde ese momento, mi reacción dejó de tener la forma del dolor. Tomó la forma de un límite. Los días siguientes pasaron sin golpes en la puerta, sin explicaciones y sin ningún enfrentamiento directo. Este silencio era distinto al de antes. Ya no se desgastaba, se mantenía erguido. Ramírez me llamó por la mañana, con su tono sereno de siempre. He terminado de asegurar la protección legal, dijo. Los bienes, la empresa, los poderes de representación, todo requiere ahora su firma directa. Nadie puede sustituirlo. Le di las gracias y colgué. No sentí victoria alguna. Solo la claridad de un límite que acababa de ser trazado, necesario y preciso. Pasé toda la tarde ordenando documentos, sin prisa, sin enojo. Coloqué cada carpeta en su lugar, como quien acomoda una casa después de una fuerte ráfaga de viento. En el fondo de un cajón encontré el cuaderno que Isabel usaba para anotar los gastos pequeños de la familia. Números ordenados, letra redonda. Sonreí. Isabel siempre creyó que el orden no servía para controlar, sino para que nadie se perdiera. Por la tarde fui a la notaría, no para demandar, sino para tomar una nueva decisión. Pedí crear un fideicomiso, sin nombre personal,
sin privilegios de sangre, destinado a proyectos comunitarios, clases de dibujo para niños, apoyo a adultos mayores que viven solos, cosas pequeñas, pero duraderas. El notario me miró un instante más de lo normal y luego asintió. ¿Estás seguro? Sí, respondí. Quiero que mi dinero camine por un camino recto. De regreso a casa caminé un tramo. El sol de Madrid caía sobre la banqueta con una suavidad distinta. Me di cuenta de que ya no pensaba en castigar a Diego. Esa idea se había desvanecido desde el momento en que vi la firma falsa. Para mí, la justicia no consiste en hacer que otro sufra. Consiste en evitar que ese daño se repita, cerrando la puerta por donde puede entrar la manipulación. Esa noche, Diego me escribió un mensaje. Corto. Seco. Papá, necesitamos hablar. Lo leí, dejé el teléfono a un lado y preparé café. Una sola taza. Bebí despacio. No estaba huyendo, tampoco apresurándome. Hay conversaciones que, si llegan demasiado pronto, solo vuelven todo más fácil de lo debido. Isabel había subrayado esa idea alguna vez. Al día siguiente recibí un correo del contador de la antigua empresa. Algunas transacciones irregulares habían sido congeladas. Faltaban documentos por aclarar. Reenvié el mensaje a Ramírez, sin añadir nada más. La verdad, cuando se coloca en su sitio correcto, habla por sí sola. Por la noche me senté bajo el olivo. El viento era suave. Las hojas se movían apenas. Pensé en los años en que le enseñé a Diego cómo construir un puente. Hacen falta pilares, vigas y un espacio en medio para que el agua fluya. La justicia silenciosa es igual. No cae con estruendo. Deja espacio para que cada quien vea lo que ha hecho. Me levanté y cerré la puerta. No para dejar a nadie afuera, sino para que lo de adentro no volviera a desordenarse. Desde ese momento lo entendí. No necesito a la multitud para confirmar lo correcto o lo incorrecto. Solo necesito que la verdad permanezca quieta, en su lugar. Y eso, para mí, es la justicia. Las noticias no me llegaron por Diego, sino por personas que antes estaban a su alrededor. Una llamada vacilante, un correo con preguntas indirectas, y luego el silencio. Los vínculos comenzaron a soltarse uno a uno, como cuando se destapa un reloj y quedan al descubierto engranes ya gastados. Ramírez pasó por la casa esa tarde, sin traer los expedientes gruesos de siempre. Hay una revisión, dijo. No es por usted, es por firmas demasiado parecidas. No hizo falta que dijera más. Lo entendí. Cuando la verdad se coloca en su sitio, no necesita guía. Encuentra sola su camino. Diego me llamó esa noche. Su voz era distinta, ya no fluida, ya no firme. Papá, estoy en problemas, dijo rápido, como temiendo que lo interrumpiera. Las cuentas están congeladas. Los socios piden documentos originales. Necesito que papá confirme algunas cosas. Solo esta vez. Guardé silencio. No para alargar el momento, sino para escucharlo completo. Del otro lado percibí una respiración agitada y un miedo que nunca antes había oído. Papá no confirma lo que papá no hizo. Respondí con voz pareja, ni alta ni baja. Tú lo sabes. Pero si no, titubeó Diego. Lo voy a perder todo. Miré hacia el patio. El olivo permanecía quieto bajo el viento suave. No lo pierdes todo, dije. Estás perdiendo lo que no te pertenecía. La frase cayó entre nosotros, pesada y clara. No añadí nada más. Hay momentos en los que sobran las palabras. En los días siguientes, todo ocurrió más rápido de lo que imaginé. Un proyecto quedó suspendido. Un socio se retiró. Patricia se mudó. Me llegó el rumor por conocidos, sin necesidad de confirmarlo. Diego dejó de aparecer en reuniones y fiestas. Ya no había fotos publicadas con frases brillantes. Su ausencia se extendió como una mala noticia que nadie quería nombrar. Diego volvió a llamar más tarde con la voz ronca. Papá, solo necesito que digas que esa firma es tuya.
Yo me encargo del resto. Esta vez lo interrumpí. No. Una sola palabra. Sin explicaciones. Escuché un suspiro contenido y luego la llamada se cortó. Esa noche abrí el cuaderno y escribí una línea. Cuando un puente se construye con mentiras, el agua se lo lleva antes de que alguien logre cruzarlo. Dejé la pluma, preparé café, una sola taza. Ya no había inquietud, ya no había reproche. Entendí algo con claridad. Esta caída no necesitaba mi mano para empujar. Solo necesitaba que yo dejara de sostener. Afuera, la ciudad seguía encendida. Dentro de mí, supe que si había dolor, no era mi alegría. Era la lección que Diego debía aprender solo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me coloqué en medio para amortiguar el golpe. Me hice a un lado, sin dar la espalda, pero sin proteger, para que la verdad hiciera su trabajo. Esa noche la lluvia llegó de repente. No era fuerte ni violenta, solo una lluvia constante, suficiente para mojar los escalones y alargar la sensación de soledad. Yo estaba sentado en la sala, con la luz amarilla cayendo sobre la mesa de madera, cuando el teléfono vibró. El nombre de Diego apareció en la pantalla. Lo miré un largo momento antes de contestar. ¿Papá? Su voz se quebró desde la primera palabra. Necesito verte. Ahora. No pregunté el motivo. Solo dije, la puerta no está cerrada. Unos 30 minutos después, sonaron los golpes en la puerta, vacilantes, como si la mano del otro lado no estuviera segura de seguir teniendo derecho a estar ahí. Abrí. Diego estaba bajo el porche, el abrigo empapado por la lluvia, el cabello pegado a la frente, los ojos enrojecidos. No quedaba rastro del hombre que alguna vez estuvo bajo las luces del Villamagna. Solo había alguien cansado, temblando de miedo. Entró y miró la casa muy despacio, como si fuera la primera vez que realmente la viera. Los marcos de las fotos seguían ahí. El reloj seguía marcando el tiempo. El olivo del patio movía sus hojas. Diego se quedó quieto un momento y luego bajó la cabeza. «Ya no tengo a dónde ir», dijo en voz baja. Preparé café, 2 tazas, por primera vez en muchas semanas. Coloqué una frente a Diego. No bebió. Sus manos temblaban. «Dicen que me van a investigar», murmuró con la voz áspera. «Solo necesito que papá diga una cosa. Que papá firmó. Solo esta vez». Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de pánico. «Papá es mi padre». Me senté frente a él. No me enojé. Tampoco cedí. Hablé muy despacio, para que cada palabra no se saliera de su sentido. «Papá es tu padre», dije. «Por eso papá no puede enseñarte a seguir viviendo con mentiras». Diego negó con la cabeza. Las lágrimas cayeron. «Tengo miedo», susurró. Nunca había tenido tanto miedo. Asentí. «Papá lo sabe. El miedo es señal de que todavía escuchas tu conciencia. Si ya no tuvieras miedo, entonces sí te habría perdido». Se levantó y se arrodilló frente a mí. Sus rodillas golpearon el piso de madera con un sonido seco. «Perdóname», dijo con la voz hecha pedazos. «Me equivoqué. Creí que papá siempre estaría ahí para arreglar mis errores. No lo levanté. No porque quisiera que sufriera más, sino porque hay posturas de las que uno debe levantarse solo para entender su propio peso. Papá no te abandona», le dije. «Papá solo deja el lugar de quien te cubre. Frente a ti está el camino que tú elegiste. Tienes que recorrerlo completo. Si no, cargarás con este miedo toda la vida». Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba la lluvia marcando el ritmo sobre el techo. La respiración de Diego se fue calmando. Se puso de pie y se secó el rostro. «Me voy a presentar», dijo, como hablándose a sí mismo. «Voy a asumir la responsabilidad». Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo ya no vi cálculo en los ojos de mi hijo. Solo una decisión difícil pero necesaria.
Antes de irse, Diego se detuvo frente a la foto de Isabel. Bajó la cabeza. «Mamá», dijo muy quedo, «olvidé cómo mantenerme de pie». Puse la mano sobre su hombro, por primera vez en toda la noche. «Cuando te mantengas de pie», le dije, «ya no necesitarás que nadie te cubra de la lluvia». La puerta se cerró. La lluvia seguía cayendo. Me quedé solo en la sala, con 2 tazas de café sobre la mesa, una aún tibia, la otra ya fría. No sentí alivio, pero sentí calma. Entendí que esa noche no salvé a mi hijo de las consecuencias. Solo salvé la parte que aún podía aprender a ser persona, aunque tuviera que empezar desde el miedo. 2 semanas después de aquella noche de lluvia, la casa volvió a su ritmo lento y conocido. No hubo golpes insistentes en la puerta, ni llamadas urgentes. Preparaba café cada mañana, regaba el olivo, abría las ventanas para que el viento pasara. Algunos vacíos seguían ahí, pero ya no dolían, permanecían quietos, como cicatrices que han cerrado. No pregunté por Diego, no por frialdad, sino porque entendí que hay caminos que deben recorrerse a solas para que sean completos. Supe de él a través de Ramírez. De manera fragmentada, lo justo. El proceso seguía su curso. Diego cooperaba, no huía. Asentí sin decir más. Isabel solía decir, «Cuando alguien empieza a asumir su responsabilidad, no te pongas delante de él». Una tarde, mientras barría el patio, escuché el sonido de unas llantas deteniéndose frente al portón. Levanté la vista. Era un coche pequeño, nada lujoso. La puerta se abrió. Bajó una niña con una mochila a la espalda y el cabello bien recogido. Miró alrededor y luego dijo con claridad, «Abuelo». Me quedé inmóvil. Martina, la hija de Diego, estaba más grande de lo que guardaba en la memoria. Abrí el portón. La niña corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Mamá me dejó venir a verte», dijo. «Dice que te gusta mucho este árbol». Señaló el olivo. Me agaché y puse la mano sobre su hombro. «Me gusta porque sabe esperar», respondí. Ella asintió, como si lo entendiera. Nos sentamos a la sombra del árbol. Martina abrió su mochila y sacó un dibujo. 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña, de pie junto a un árbol. «Dibujé la casa del abuelo», dijo. «Mamá dice que esta casa no se vende». Sonreí, no expliqué nada. Hay cosas que es mejor dejar que los niños crean. Por la noche preparé una cena sencilla. Martina me ayudó a lavar las verduras, con mucho cuidado. Preguntó de todo. ¿Por qué las hojas del olivo no se caen todas? ¿Por qué el reloj suena parejo? ¿Por qué la foto de la abuela Isabel está colgada tan alto? Respondí despacio, usando palabras fáciles. A la abuela le gustaba vernos desde ahí. Dije. Martina asintió y luego saludó a la foto con la mano. Después de cenar, saqué papel y lápiz. Martina se sentó a mi lado y dibujó líneas curvas sin orden. Le enseñé a dibujar un árbol, empezando por las raíces. Si no hay raíces, le dije, el árbol se cae cuando llega el viento. La niña puso atención y remarcó la parte de abajo. ¿Cómo la familia, abuelo? La miré y asentí. ¿Cómo las personas? Cuando oscureció, la madre de Martina vino por ella. La niña me abrazó muy fuerte. «No estés triste, abuelo», dijo. «Voy a volver». No respondí de inmediato. Solo le acaricié el cabello. Hay promesas que los niños cumplen a su manera, estando presentes. Esa noche colgué el dibujo de Martina en la pared, junto a la foto de Isabel. 2 generaciones, 2 miradas distintas. Me senté bajo la sombra del olivo y escuché el murmullo de las hojas. Entendí que la redención no siempre llega reparando lo que se rompió. A veces llega cuidando una semilla nueva, para que aquello que se derrumbó no vuelva a repetirse. Preparé café. 2 tazas, una para mí, otra para la memoria. Por primera vez en mucho tiempo, la casa tuvo risas. No fueron fuertes,
pero fueron suficientes para saber que hay ciclos que no terminan con castigos, sino con continuidad. El otoño llegó a Madrid despacio, como si la ciudad también hubiera aprendido a no apresurarse. Las hojas amarillas caían dispersas sobre el camino que conduce al pequeño cementerio en las afueras. Llegué más temprano de lo habitual, llevando un ramo sencillo de flores blancas, sin adornos. A Isabel nunca le gustaron las cosas ostentosas. Me detuve frente a la lápida y leí su nombre en silencio, solo con la mirada. El viento soplaba suave. Dejé las flores y las acomodé con cuidado. Todo ha llegado a donde tenía que llegar, murmuré. No fue perfecto, pero fue recto. Pensé que Isabel lo entendería. Siempre entendía las frases que no necesitan explicación. Escuché pasos detrás de mí. No me volteé de inmediato. Sabía quién era. Diego estaba a unos pasos, más delgado, con un abrigo oscuro, sin la seguridad de antes. Llevaba en la mano una sola flor. No un ramo, solo una. Permaneció quieto largo rato, luego se acercó y la colocó junto a las mías. «Perdón», dijo Diego sin mirarme. «Perdón por haber torcido todo». Asentí, no hacían falta más palabras. Pedir perdón no borra el pasado, solo abre un pequeño espacio para respirar. Nos quedamos de pie, uno junto al otro, en silencio. No pregunté por los trámites ni por los días que vendrían. Diego no pidió que interviniera. Ambos sabíamos cuál era nuestro lugar en ese momento. Era una forma nueva de respeto, frágil pero real. De regreso, caminamos sin hablar mucho. Yo iba despacio. Diego mantenía el mismo paso, sin adelantarse. Antes de separarnos, se detuvo. «Papá», dijo, «este fin de semana voy a ver a Martina. Quiero hacer las cosas bien». Lo miré. «Hacerlo bien no es para compensar», respondí. «Es para no repetir». Diego asintió. Lo entendió. Al llegar a casa, abrí la ventana para que entrara la luz del final del día. El dibujo de Martina, colgado junto a la foto de Isabel, se movió suavemente. Preparé café. 2 tazas. Ese hábito ya no era tristeza, se había vuelto respiración. Bebí despacio, mirando el olivo. Las hojas seguían verdes, aunque la estación hubiera cambiado. Por la noche tomé el cuaderno y escribí la última línea. No fue larga ni filosófica. La justicia no necesita aplausos, necesita un lugar donde sostenerse. Cerré el cuaderno y dejé la pluma. No sentí victoria, tampoco una nueva pérdida. Sentí paz, esa que llega cuando uno ya no necesita demostrar nada. Antes de dormir apagué algunas luces y dejé solo una encendida en la sala. Me quedé observando la casa, cada rincón, cada desgaste familiar. Hay grietas que ya no duelen, pero tampoco desaparecen. Nos recuerdan por dónde hemos pasado y por qué es necesario caminar derecho. Afuera, el viento movía las hojas del olivo. Cerré la puerta. No con llave, solo lo suficiente. La dignidad no es un muro alto. Es una puerta que sabe cuándo abrirse y cuándo cerrarse. Y en esa noche tranquila, supe que había conservado lo más importante. No la casa, no el dinero, sino el camino recto para que las generaciones que vienen puedan avanzar sin bajar la cabeza ante risas fuera de lugar.